Empezamos hoy en nuestro Instagram, en nuestro webinar con el doctor Rafael Oviedo, siendo las 6:05, ya casi y 10. El doctor Rafael Oviedo de Colombia nos acompaña con un tema interesantísimo que es obesidad y cáncer. ¿Es verdad, Rafa, es esto? ¿Sí es una asociación? ¿Sí es verdad que esto sucede? ¿Es un cuento que nos inventamos los cirujanos? Necesitamos y tenemos muchas dudas, Rafa. Queremos que nos aclares, que nos cuentes, que nos digas si en realidad hay una asociación, si es lo que comemos o si es solo tener sobrepeso. Rafa, todo tuyo el auditorio. Ya. Bueno, buenas tardes, noches para algunos. Acércate un poco. Buenas tardes, ¿ahí me escuchan bien? Un poco mejor, sí. Ya le subo un poco el volumen. Eso. Ahí estás bien, ¿eh? Bien, bien. Bueno, buenas tardes, noches para algunos. ¿Están rayando la pantalla a alguien? Como les había dicho Jorge, bueno, más que compañeros, somos casi que hermanos. Compartimos muchas cosas en la Ciudad de México y bueno, ahora compartimos esto que es lo que es obesidad y cáncer. Tiene muchísima relación. Anteriormente se pensaba que la obesidad era algo pues, que acompañaba a los pacientes con cáncer, pero a medida que se empezó a investigar sobre el adipocito se encontró una estrecha relación entre los pacientes con cáncer y obesidad. Pues los pacientes que tenían cáncer encontraron pues, una estrecha relación con esto, ¿no? Actualmente se sabe ya está confirmado que los pacientes con cáncer tiene mucha relación lo que es la función endocrina del adipocito, que antes se desconocía. Entonces, hay algunos tipos de cáncer que son dependientes de hormonas. Y estas hormonas, algunas se producen en parte a nivel del adipocito, de la célula grasa. Yo quería, antes de comenzar, aclarar los dos términos de lo que es cáncer y obesidad, según la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, ahí está en la pantalla. Oye, Rafa, perdón que te interrumpa. Ahí te escuchamos perfecto. Ahí como te pegaste a la pantalla, te escuchamos magnífico. Vale. Eso, 1000 veces mejor. Ahí. Perfecto. Bueno, el término de cáncer, según la Organización Mundial de la Salud, dice que es un crecimiento y diseminación incontrolada de células en cualquier lugar del cuerpo. Y ahí me quiero detener un poco porque digamos que el cuerpo humano es una máquina creada por Dios de una manera sabia y exacta. Cada cierto tiempo crece la célula, cumple su función y luego muere y es eliminada del cuerpo. Sucede algo con el cáncer. Estas células, una vez cumplen su función, no logran morirse y tienen una particularidad que engañan al cuerpo para que no sea destruida. Entonces, esta célula empieza a crecer de una manera extraordinaria, se duplica y es cuando vienen a aparecer los tumores. Aún teniendo un buen sistema inmunológico, se desconoce algunos factores. Rafa, perdón, sí. Es que nos dicen mucho que no se escucho. Entonces, sí, cuando te pones de frente a la pantalla cerquita, escuchamos perfecto. Déjame ahorita probar. Escuchábamos perfecto. Si miras de frente la pantalla, escuchamos perfecto. Vale. Eso, ahí. ¿Ahí? Sí. Perfecto. Entonces, se ha encontrado que aparte de la alteración que sufre el organismo, existen unos agentes externos del medio ambiente que hacen que esta célula pueda seguir creciendo y multiplicarse. El otro término que vamos a tratar hoy es sobre obesidad.
Jorge, pues el término lo maneja mucho mejor que yo, y es una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. No sé si aquí Jorge quiere agregar algo más o continuamos. No, Rafa, yo creo que excelente. Al contrario, quiero que agarres el hilo porque te interrumpimos mucho y no Vale, quiero vale. que se Entonces, pierda la historia que nos quieres contar. a ver, ya hablamos de cáncer, ahorita al final voy a hacer un paréntesis con respecto a eso, pero vámonos a enfocar a lo que es la obesidad como tal. El tejido adiposo tiene dos características, uno que es pardo y tiene que ver con el metabolismo y la termogénesis. Esto normalmente, digamos que lo encontramos en las personas, en los niños, ¿ok? Y se localiza en algunas áreas del cuerpo, como son en las axilas, en las regiones inguinales, se localiza en las regiones intercostales, interescapulares y subescapulares. Y una de las funciones de esta grasa, que se encuentra en una menor proporción, es que esta grasa ayuda a calentar la sangre para mantener una termogénesis, mantener el cuerpo caliente, por decirlo así, en la temperatura ideal. Y la otra, que es el tejido adiposo blanco, y este normalmente después de la tercera semana de gestación es cuando empieza a crecer en el cuerpo y se encarga de controlar la ingesta de energía y se distribuye hacia todos los tejidos. Tiene varias funciones, entre ellas una endocrina, que entre la parte de la grasa se encuentra a nivel también del cerebro, hígado y músculo esquelético. El músculo esquelético son los músculos del cuerpo. Es una principal reserva energética, de ahí el organismo agarra sustancias para producir energía y poder mantenerlo pues, en una buena función. Hace poco se encontró que el tejido graso tiene una función endocrina. Y esto digamos que la grasa blanca o el tejido adiposo blanco lo encontramos en lo que es el tejido subcutáneo, que es el que está debajo de la piel, y un tejido visceral. Cuando uno abre un paciente y encuentra pues todos los intestinos, los pacientes obesos encontramos que esto está lleno de tejido graso. Las vísceras como tal están con mucho tejido graso. Y el hígado, por eso en las ecografías ven, ¿no? Que hígado graso, bueno, este es el acúmulo excesivo de grasa a nivel de hígado. Tiene digamos que esa función endocrina va a regular el peso del paciente. ¿Sí me escuchan bien, Jorge? ¿Me escuchan bien? ¿Se vuelve? ¿Sí? ¿No te escucho? Vale. Entonces, hace poco, en los años 80 aproximadamente, se encontró que esa función endocrina, hay algunas sustancias que intervienen digamos que con el peso del paciente. O sea, hay una sustancia que son la leptina y la adiponectina. Eso es la que tiene que regular, interviene con la regulación del peso. También interviene el sistema inmunológico y un sistema vascular. Y otra cosa muy importante, y que Jorge lo ha dicho y lo han dicho los demás a través de los webinars que se han hecho, es la resistencia a la insulina. Y eso es un punto importante porque yo pues llegando a una conclusión, digamos que todo esto tiene que ver con estímulos hormonales, con el cortisol, que hace que haya una mayor resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina con el tiempo lleva a una inflamación crónica de los tejidos, y esta inflamación crónica hace un estrés oxidativo en el cuerpo que al final termina alterando la gran mayoría de los órganos. Y entre las enfermedades crónicas, encontramos el cáncer. Entonces, con respecto a la obesidad, hay dos tipos de obesidad, una hipertrófica y una hiperplásica. Hipertrófica es cuando la grasa
hay un aumento de la grasa sin aumento del número de ella. O sea, el adipocito, que es la célula principal del tejido graso, se crece, pero más no aumenta el número de adipocitos. Y esta normalmente se presenta en adultos. Y la obesidad hiperplásica, que se presenta en niños, y en esta sí hay un incremento del número de adipocitos, así como la cantidad de grasa que existe en los tejidos. Y en los niños, algo muy importante, pues México es creo que el primer, no sé si Jorge me corrige, pero creo que es el primer país con obesidad infantil a nivel mundial. Vale. Entonces, algunos factores de riesgo para desarrollar cáncer. Edad. Actualmente ya eso ha cambiado un poco por el estilo de vida, por el tipo de alimentación y bueno, ya lo que muchos conocemos. Anteriormente se consideraba el cáncer como una enfermedad de los adultos. Actualmente vemos cáncer en personas, en niños, jóvenes, que no se veían antes. La etnia. Hay una raza judía de los askenazis que tiene una mayor, digamos que un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. El sexo, bueno, eso es variable. Algunos tipos de cáncer son más frecuentes en mujeres, en hombres. Genética también es un factor importante, no es el más importante, o sea, no todos los cánceres tienen riesgo de desarrollar, que tengan un antecedente genético. Es más, los cánceres por lo general son de tipo esporádico. O sea, no tienen una causa no genética. Las sustancias químicas que las encontramos en todas partes, las encontramos en el medio ambiente, en lo que comemos. Eso pues quiero hacer mucha énfasis en eso y que lo ha hecho Jorge a través del tiempo, de los webinars que ha hecho. Radiación de diferentes tipos, pacientes que son sometidos a radioterapia tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer dependiendo del área donde se realice. Tabaquismo, ahí se me fue a poner tabaquismo y alcoholismo, que tiene mucha relación en varios tipos de cáncer, y puse en mayúscula la obesidad, que es en lo que estamos centrados en este momento. La obesidad tiene pues un riesgo de cáncer entre un 35 y 70%. O sea, los pacientes que presentan cáncer, la gran mayoría o tienen sobrepeso o tienen algún grado de obesidad. Hay pacientes delgados que a veces uno se pregunta, bueno, si ese es deportista, se alimenta bien, entre comillas, lleva un buen estilo de vida, ¿y por qué presenta un cáncer? Entonces, hay algunos factores que ahorita hablaremos más adelante de ellos, pero no es lo común. Lo común es que el paciente tenga algún grado de obesidad o tenga un sobrepeso. Como les decía, hay algunos tipos de cáncer que son dependientes de hormonas, como el cáncer colorectal y el cáncer de próstata en los hombres, dependiente de andrógenos, el cáncer de mama, más frecuente en mujeres. En el hombre, el 1% aproximadamente presentan cáncer de mama. Y algo muy puntual en el cáncer de mama, cuando uno hace una cirugía o toma una biopsia de un tumor mamario, le solicita unos marcadores de inmunohistoquímica, prácticamente a todos. Pero en el cáncer de mama, de esos marcadores nos van a decir qué cantidad de estrógeno o progesterona está mostrando el tumor. Y eso, dependiendo de eso, pues se decide el tratamiento y se sirve como pronóstico para la paciente. Y lo otro es el cáncer ginecológico, ovario y endometrio, que tiene mucha relación con la cantidad de tejido adiposo de obesidad que hay en las mujeres. ¿Seguimos o tú quieres preguntar algo al público? Ahorita vamos a tener muchas preguntas, Rafa. Vale, continuamos. Sí, seguimos. Más bien dejamos un espacio para todas las preguntas que se van a generar seguramente. Vale. Entonces,
una palabra que a mí me gusta porque todo el mundo habla de ella, pero en realidad yo creo que no la comprendemos, y es el estrés. Acá no voy a hablar tanto de, bueno, con el estrés como tal, sino llevándolo al plano médico, que es el estrés oxidativo. Y eso tiene una contraparte, digámoslo así, en el cuerpo, en el organismo, en el ser humano, que son los antioxidantes, algunos endógenos y otros exógenos. Y el estrés oxidativo se define como ese desequilibrio que hay entre los prooxidantes, o sea, las sustancias que van a generar ese proceso inflamatorio, y los antioxidantes, que son los que contrarrestan esa inflamación o ese estrés oxidativo. Al final, todo esto nos lleva a algo muy importante, que es la muerte celular. ¿Qué significa esto? Que cuando prima más el estrés oxidativo que los antioxidantes, ya se me va a descargar. Cuando prima más esto, digamos que no hay sustancias que contrarresten esta agresión y la célula va a terminar en muerte. En el cáncer, esa célula muchas veces no muere. O sea, el organismo, le digo, es tan sabio que destruye todo. Diariamente producimos células malignas, o sea, células con un alto potencial de producir un cáncer. El organismo la agarra y la destruye. Cuando esto no pasa, pues es cuando vienen los tumores, empieza a crecer, se duplican y empiezan a formarse tumores. Hay algunos factores ambientales que están asociados. Normalmente los pacientes obesos son fumadores, algunos tienen alcoholismo, independiente, ya no hablemos de la mala nutrición del paciente de por sí que lo llevó a la obesidad. Algunos contaminantes ambientales, pues vivimos en países donde todavía se sigue fumigando. En Colombia, pues la parte de la cocaína, de la marihuana y todo este tema, se hacen fumigaciones, se utilizan químicos que al final terminan alterando, cuando ingerimos eso o inhalamos, terminan alterando las células normales del cuerpo. Ya lo dije, las radiaciones, la luz ultravioleta, que se relaciona muy frecuente con el cáncer de piel, algunos compuestos tóxicos, las dietas desbalanceadas o pobres, dietas hipercalóricas o hipergrasas, y lo que hablábamos, ejercicio o trabajo extenuante. Esto es algo que yo creo que lo vivimos todos. Están no digo que todos los deportistas extremos van a tener cierto tipo de cáncer, pero cuando esforzamos al cuerpo al máximo, él digamos que lo recibe como si fuera una agresión al cuerpo y va a crear ciertas sustancias prooxidantes que, si no le metemos o el organismo no se defiende de manera adecuada con los antioxidantes, esto va a ocasionar enfermedades crónicas y puede ocasionar un cáncer. La persona o el paciente que tiene un trabajo extenuante, que eso en el mundo en el que vivimos, todo el mundo anda corriendo, el acelero por tener cosas, por querer más cosas, por entregarse 100% al trabajo y descuidar otras partes importantes de la vida. Todo esto va a generar cambios en el organismo que se repercuten en enfermedades crónicas, entre ellas el cáncer. Muchas veces el paciente llega a la consulta, bueno, nos sucede muy frecuentemente, doctor, no sé por qué, pero me enfermé y he ido con muchos médicos y todavía no han dado con el diagnóstico. Y si hacemos una medicina funcional y retrocedemos, nos damos cuenta que el paciente lleva un estilo de vida inadecuado, un tipo de alimentación inadecuada que conlleva a una enfermedad crónica. Por lo general, el tipo de medicina que aplicamos, y hay médicos acá, me disculpan, pero digamos, yo lo coloco como matamos la enfermedad por la cola y no por la cabeza. O sea, tratamos la enfermedad, o por lo menos en el área del cáncer, cuando ya se presentó, y no la tratamos desde un inicio.
o no la prevenimos más bien. ¿Por qué? Porque nuestros países no están acostumbrados a hacer prevención, pero sí hacemos tratamiento. Los antioxidantes externos o exógenos, ellos lo que van a hacer es evitar la muerte celular. Hay ciertas vitaminas acá, y yo con mucho respeto le digo al auditorio que no es médico, que por favor ahora no vayan a salir corriendo a querer comprar vitaminas que yo voy a poner acá y tomárselas de una manera no médica, sin una indicación médica, sin una prescripción médica, porque así como son beneficiosas a dosis adecuadas, si se toman de manera exagerada, también puede traer complicaciones serias para el cuerpo. Si se toma en una dosis no adecuada, pues no tiene ninguna función, y lo que van a hacer es gastarse el dinero que tal vez le va a hacer falta para otras cosas. Vitaminas, la vitamina C, una de las principales, digamos que la vitamina C y la vitamina E como antioxidantes son las vitaminas estrellas. Otra, los betacarotenos, que eso lo encontramos, bueno, vitaminas la encontramos en todas las frutas y verduras. A mí todos los días me pregunta el paciente oncológico, doctor, recomiéndeme una vitamina. Yo le digo, hombre, la mejor vitamina es la alimentación. ¿Dónde la va a encontrar? En las frutas, en las verduras. No necesita tomar vitaminas de manera externa. Los betacarotenos que se encuentran en las verduras, sobre todo en estas que tienen coloración amarilla, colores intensos, rojo, amarillo, naranjado, el selenio, el cobre, el zinc y el magnesio, el manganeso. Otro tema importante que es los carcinógenos en la dieta. Hay ciertos alimentos o ciertas sustancias que a dosis elevadas o en consumos altos pueden generar trastornos o inflamaciones hasta cáncer. Una de ellas son las micotoxinas. Son hongos que se encuentran en el maíz, algodón, cacahuates o maní. Estas aflatoxinas tienen una alta relación con el cáncer hepático. Los compuestos nitrosos que se encuentran en los alimentos curados, en los enlatados. Bueno, alimentos curados yo creo que todo el mundo sabe de qué se trata, ¿no? Todos los embutidos, las carnes, los jamones y todo esto. Hidrocarburos aromáticos policíclicos, un poco de términos raros, pero estos se encuentran en los alimentos ahumados al carbón. Uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer de estómago y de tubo digestivo, de colon, específicamente colorectal, son esas pacientes que cocinan con leña o al carbón. Hay ciertas sustancias ahí, los nitritos, que al momento de estar expuestos a temperaturas altas y ser ingeridos, van a ocasionar ciertas alteraciones a nivel celular que terminan produciendo un cáncer gástrico o colorectal. Y bueno, hay otras sustancias que son carcinógenos naturales que se encuentran en las espinacas y en las patatas. A mí me encanta la espinaca. Yo investigando el tema que Jorge me dijo para ampliar un poco más mis conocimientos, me encontré con esto, yo no lo sabía. Las espinacas en exceso también puede ser un inductor de un cáncer, igual que las papas o las patatas. Y bueno, no sé, yo estoy en eso. Digamos que Jorge empieza a hacer preguntas y el auditorio, porque la idea con esto es como que ustedes aclarar un poco las dudas que tengan. O sea, ya está claro, muy claro, que la obesidad y el cáncer tienen una estrecha relación, tanto que puede llegar a un 70%. O sea, es muy alta la relación. Y los pacientes, como les digo, día a día de mi consulta y de mi cirugía, pacientes con cáncer tienen o sobrepeso o algún grado de obesidad. Y entre más tejido adiposo tenga el paciente, en los pacientes que tienen cáncer dependiente de hormonas como las de mama, próstata,
cáncer colorectal y los ginecológicos, el comportamiento del tumor es más agresivo, esos pacientes tienden a tener más metástasis y digamos que la quimio y la radioterapia tienen un efecto más disminuido. La quimioterapia no es lo mismo dar una quimioterapia a un paciente con un índice de masa corporal o superficie corporal normal a uno con una superficie corporal muy alta. ¿Por qué? Porque normalmente la quimioterapia se da con base en el peso ideal. Entonces, digamos que se queda un poco por debajo el manejo de la quimioterapia. Y la radioterapia, como son radiaciones que necesitan entrar al órgano al cual van a atacar, si hay un panículo adiposo de muchos centímetros de grosor, lógicamente ese rayo va a penetrar mucho menos y la respuesta pues, va a ser mucho menor. A ver, Rafa, ¿me escuchas? Sí, claro, nítido. Oye, Rafa, a ver, creo que el tema es complejo, definitivamente. Y entonces te voy a hacer unas preguntas como para facilitar el digerir este tema, ¿no? Oye, Rafa, a ver, me estás diciendo que las espinacas son malas, no jodas. No, ¿Todo es malo? malas en exceso. Eso. Entonces, estamos hablando que los excesos de la alimentación y los excesos de las cosas que consumimos pueden terminar siendo deleterias, ¿no? Así es. Volvemos al principio del balance, ¿no? Entonces, en tu opinión, tú que lo ves todos los días, ¿hay una asociación directa entre obesidad y cáncer? Sí, sí. ¿La hay? Claro que sí. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Ok, ¿cuáles son los cánceres más frecuentes que tú ves en hombres con obesidad? Cáncer colorectal, O sea, próstata, colon y recto. Ajá. colon y recto, próstata, Sí. cáncer, bueno, obesidad y cáncer, básicamente colorectal y próstata. Ok. De pronto, mama en hombres El tiene algún 1%, el el 1%, pero definitivamente sigue siendo en mujeres. mujeres. Y mujeres, ¿cuáles son los cánceres más frecuentes en obesidad en mujeres? Primero mama, Ajá. ovario y endometrio. Ok. ¿Y qué característica tienen estos tejidos, Rafa? ¿Cuál es la frecuencia o por qué estos tejidos ginecológicos, digamos así? Ajá. O sea, ellos son dependientes de hormonas. Ajá. Entonces, ya como hablamos anteriormente, el adipocito es un órgano endocrino que entre más tejido graso tengamos, hay mayor producción de estas hormonas. Es La decir, mama, la ajá. mama como tal es un órgano que tiene mucha grasa. O sea, al tener mucha grasa, si esa paciente tiene una obesidad, hay mayor producción de estrógenos y progesterona y pueden desarrollar. O sea, no todas las pacientes obesas, que quede claro, no todas las pacientes obesas van a desarrollar cáncer de mama cáncer ginecológico. Ni todos los pacientes obesos van a desarrollar cáncer de colon, recto o cáncer de próstata. Ok. O sea, la relación es muy alta, como le digo, de hasta un 70%, o sea, queda un 30% donde no lo van a presentar. Hay una historia muy interesante, yo no sé si tú te la sabes, del cáncer de tiroides en México. ¿Te sabes esa historia? No. Bueno, México tiene un cáncer, una asociación alta, un porcentaje creo que más importante en promedio que muchos otros países de Latinoamérica en cáncer de tiroides. Y obedece a una generación donde se supone que hubo leche contaminada de Europa con radio, o sea, cuando estuvieron las catástrofes nucleares y fue leche contaminada que quedó con radiación. Esto es un ejemplo de lo que nos estabas comentando, ¿no? Como, por ejemplo, el glifosfato que se usa en Colombia para erradicación de cultivos ilícitos y también se usa aquí, tienen definitivamente una asociación con cáncer, ¿no? ¿Tú qué ves de eso?
perdón, Estas tiroides. asociaciones de los tóxicos, digamos así. Por ejemplo, aquí hablan del asbesto. Exacto, o sea, es una relación directa. Sí. Pacientes que están expuestos de una manera crónica, o sea, por mucho tiempo, los pacientes, las personas que están en los cultivos de cocaína, donde están expuestos a químicos, tanto para llegar a la producción de esta droga, como la exposición porque pues, el gobierno manda a fumigar todas esas zonas. Entonces, estas sustancias, con el paso del tiempo, terminan haciendo alteraciones a nivel celular que conllevan a enfermedades crónicas, entre ellas el cáncer. Entonces, lo que comemos fundamental, ¿no, Rafa? Entre el proceso y el cultivo, ¿no? O sea, no es solo el proceso, sino el cultivo también, cómo vienen los alimentos. Exacto, desafortunadamente hemos sido, digamos que influenciados por la industria y normalmente, y esto viene prácticamente de Estados Unidos. La industria americana ha influenciado mucho en el tipo de alimentación en estos países. Entonces, la gran mayoría son frutas, son animales, son verduras que tienen un crecimiento acelerado porque se cultivan y se riegan con sustancias que hacen que en vez de durar cierto tiempo en crecer de manera natural, ellos acortan el tiempo y eso es lo que vamos a ingerir nosotros, esas sustancias que están pues metiéndole, por decirlo así, a este tipo de alimentos, de animales y bueno, no se diga de todos los mecatos que comemos a diario. Mecatos quiere decir comida chatarra, ¿no? No, acá en Colombia se saben qué es mecato. Sí, Por allá, allá. pero acá no. A ver, Rafa, unas preguntas. En pacientes que son diagnosticados con cáncer, cursan con sobrepeso y obesidad, ¿la inmunoterapia es recomendable como abordaje terapéutico? ¿A qué se Pues refiere con inmunoterapia, Rafa? exacto. O sea, ¿qué te refieres con inmunoterapia? O sea, porque bueno, yo he escuchado, hacen inmunoterapia, no sé, o sea, ¿a qué te refieres tú cuando dices inmunoterapia? No, es la pregunta del auditorio. Más bien que pregunten específicamente Pero qué es inmunoterapia, inmunoterapia. ¿estarán haciendo alusión a Hay, alguna hay terapia? algunas sustancias que le ayudan al sistema inmunológico, Como, digamos que así, por decirlo así, activar el sistema inmunológico. Como todo, muchas de estas sustancias están influenciadas por la industria. Y la industria, por querer vender un producto, y nosotros, pues, los gobiernos como tal, no regulan de manera adecuada todos estos productos que vienen de otros países. Entonces nos venden sustancias que en parte ayudan, pero si nos vamos al contenido, al contenido de esto, tienen muchos componentes que alteran algunas hormonas como el cortisol, la insulina, y esto va a generar lo que ya dijimos, una resistencia a la insulina, genera un estrés oxidativo y genera una muerte celular o va a generar todo lo demás que son alteraciones a nivel celular de las células que no alcanzan a morirse y pueden llegar a producir un tumor. Yo pienso que por ahí es la pregunta, o sea, hay medicamentos que los están vendiendo y que para activar el sistema inmunológico, entonces mi recomendación es, miren bien, con una persona que conozca del producto, del contenido de esos productos, de los componentes, para poder decirle si este te puede ayudar o no, porque no bueno, todo lo que si se nos, vende es listo. si nos agregan o nos ilustran a qué se refieren con inmunoterapia, estaría genial. El mensaje de Rafael es muy claro, ¿no? Si científicamente no está demostrado que el producto tenga inmunoterapia, probablemente sea otro producto comercial más que científico, más que médico, ¿no, Rafa? Así es. Eso. Yo creo que, bueno, tú lo has dicho en nosotros webinar, en la parte nutricional de tus nutricionistas que tienes allá.
fueron muy claras en hacernos entender la importancia de leer los contenidos, el componente de cada alimento, de cada cosa que nos llevamos a la boca, por favor. O sea, así como le gastamos dinero, y esto va a sonar un poco de regaño, pero es la realidad, gastamos dinero en cosas materiales para sentirnos, para vernos mejor. ¿Por qué no hacemos una buena inversión? Y no quiere decir que entre más caro, mejor es la alimentación, pero sí, por lo menos interesarnos más en lo que nos llevamos a la boca, porque Entonces, de Rafa, a eso ver, va a depender el futuro de nosotros. pregunta, Rafa. Asociaciones directas, colorantes que encontramos en los alimentos, ¿tienen asociación con los cánceres? ¿Los Sí lo colorantes? tienen, Sí claro la que sí. tienen. Inclusive sabemos que hay unos que específicamente, como el amarillo, el azul 7, el rojo, tienen asociaciones. Para que ustedes se den cuenta y de lo que estamos hablando, claro, cuando hablamos de pequeños consumos ocasionales seguramente no hay problema, pero cuando ustedes ven unos M&M's, por ejemplo. Se está yendo la señal, Jorge. Sí, yo te escucho bien, ¿eh? Bueno, cuando ustedes ven unos M&M's, eso tiene todos los colorantes. Unos M&M's, es un ejemplo sencillo. Cuando ustedes ven aquí en México que utilizamos mucho el chilín y todos estos colorantes que traen los chilitos, también tienen asociación con cáncer. Por ejemplo, aquí nos preguntan sobre las grasas y sí, sin lugar a dudas, pero sobre todo el tipo de grasa es una de las más importantes. A ver, Rafa. Ahí está, Rafa. Ya. Ya, El tipo de bueno, grasas es fundamental. Eh, y cuando decimos el tipo de grasas, si son grasas trans, se asocian en mayor grado a problemas de cáncer. Los colorantes, como les decía, cuando Rafa nos habló de todos los alimentos que vienen enlatados o que vienen procesados al humo, también tienen una asociación directa con la aparición de los cánceres. Hasta la carnita asada, ¿no, mi Rafa? ese es un punto importante porque normalmente el cáncer gástrico, por lo menos el cáncer de colon y recto, una, los pacientes antes se pensaba eh, que era de gente pobre, de bajos recursos. ¿Por qué? Porque esta gente no tenía una estufa, no tenía dónde cocinar sus alimentos y lo que hacía era a través de la leña. Entonces ya conocemos que la exposición tanto al humo como a las sustancias que caen en el alimento o que generan el calor excesivo a altas temperaturas en estos alimentos, que son los nitritos, al momento de ingerirlos se asocian con un alto porcentaje de cáncer gástrico y colon y recto. Actualmente se sabe que los pacientes, las personas digamos que con un nivel socioeconómico más alto, también pueden presentar este tipo de cáncer en un alto porcentaje, pero ya no porque no cocinen con leña, sino por el tipo de alimento industrializado que, que se llevan a la boca. Entonces, Rafa, a ver, lo que comemos puede desencadenar un cáncer, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas.